Olá, eu sou Catiúcia Sotomayor e este é o Agroamérica, programa em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA. Aqui no AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. A proposta é mostrar iniciativas inovadoras e compartilhar boas práticas dos 34 Estados-membros que podem ser replicadas em todo o mundo na busca pelo desenvolvimento agrícola e pelo bem-estar rural. Hoje, o assunto é o aumento do consumo de produtos orgânicos e a importância da certificação desse tipo de cultivo na América Latina e no Caribe. Destaque também para o papel da cooperação internacional e os desafios para exportação. A conversa é com o presidente da Comissão Interamericana de Agricultura Orgânica, CIAO, o equatoriano Romel Betancourt, zootecnista, mestre em negociações comerciais internacionais. Bem-vindo! Muchísimas gracias, Catiúcia. Un saludo cordial y efusivo a toda la audiencia de Agroamérica en Brasil, desde la mitad del mundo. Efectivamente, estamos como Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica muy contentos de estar con ustedes a nombre del IICA y de nuestra comisión. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos y muchas gracias. Romel, el consumo de orgánicos ha aumentado en el mundo y con la pandemia se empieza a valorar más los alimentos saludables. Y es un ejemplo de producción social, productiva, comercial y ambientalmente sostenible que ayuda al desarrollo económico y social. ¿Sabemos en cuánto ha aumentado la producción orgánica en Latinoamérica y Caribe y lo que la CIAO acredita el incremento? Si bien es cierto, no tenemos cifras últimas actuales del año 2020-2021, definitivamente sabemos que el consumo de productos orgánicos, ecológicos o biológicos ha crecido de manera significativa, sobre todo desde que inició la pandemia causada por SARS-CoV-2. De alguna manera nos hemos dado cuenta los consumidores dentro de nuestros países en las Américas, así como aquellos consumidores que están lejos, en otros mercados de destino, Europa, Norteamérica y otros en el mundo, se han dado cuenta que definitivamente un organismo sano, muy bien nutrido, pues va a poder luchar más, a poder retar más a SARS-CoV-2 si es que este virus entra dentro de él, por un lado. Por otro lado, hemos también podido apreciar que en los momentos de confinamiento, de cuarentena en los diferentes países, esto de alguna manera nos ha invitado también a los consumidores a reflexionar sobre las prácticas de producción en general, sobre cómo el ser humano está comportándose y retribuyendo a la tierra. Desde el punto de vista agropecuario, lógicamente, las prácticas sostenibles son la alternativa. Y es por eso que muchos consumidores también, al sentirse de alguna manera corresponsables con el ambiente, están prefiriendo lanzarse en el término de consumo por aquellos productos que estén más apegados al respeto a la tierra. Y todos estos criterios cumple la producción orgánica, ecológica y biológica. De todas maneras, sí tenemos cifras hasta el 2020. Una de nuestras organizaciones miembros es FIBEL, con quienes hemos compartido mucha de la data y sabemos que la superficie orgánica certificada y en transición se ha incrementado de 11 millones de hectáreas en el 2000 a 72.3 millones de hectáreas en el 2019. Es un crecimiento exorbitante de más allá del 650%. Solamente si pensamos en el incremento de los 2 últimos años previo a esta estadística, es decir, 2018-2019, el incremento fue de 1.1 millones de hectáreas. Es decir, con ello vemos nosotros que el crecimiento es constante. Asimismo, el mercado mundial, por otro lado, se lo estima en 112 mil millones de dólares. Y si comparamos con el año 2000, es decir, nos regresamos unos 20 años atrás aproximadamente, vamos a ver
que este crecimiento es también por cifras de alrededor del 600 y pico, 620%. En los últimos años, el crecimiento ha sido de 2 dígitos, de aproximadamente un 10%. Pero a pesar de la expansión, la participación de Latinoamérica en el mercado mundial de orgánicos todavía es pequeña, alrededor de 2%. ¿Por qué no exportamos más? Lo que sucede es que nuestros países exportan más allá de lo que consumen. La cifra del 2% se refiere al consumo de productos orgánicos en percha. Es decir, nosotros, como decíamos, producimos más y exportamos de lo que consumimos. Sin embargo, estamos viendo también una corriente positiva, lógicamente, dentro de nuestras economías, dentro de nuestros países, mediante el cual los consumidores locales también, dentro de América Latina y el Caribe, están de a poco volcándose también por los productos orgánicos. Es decir, hablamos, digamos, si me permiten, de dos cosas diferentes. Una es el mercado global, que se mide o es la suma de las ventas domésticas, las ventas minoristas en cada país, y otra, obviamente, como decíamos, la exportación. Si nosotros recordemos la cifra que hablamos hace un momento, esos 112,000 millones de dólares, refleja no otras cifras, sino el total de ventas minoristas de los productos orgánicos en los países. Y vamos a ver en ello que los países, mercados de destino más fuertes, quienes llevan en su mayor parte ese valor de consumo, son los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y de a poco ciertos países del Asia y otros países. De todas maneras, también vamos a estar pendientes de cómo esta evolución, el tema de que ciertas economías, tal vez si me permiten el término de mayor poder adquisitivo, pueden pagar también más, contribuir, retribuir a ese esfuerzo de los productores orgánicos. Entonces, esto hace que este precio diferenciado en otras economías pueda ser pagado de alguna manera más fácilmente. Sin embargo, recordemos que América Latina y el Caribe somos los grandes exportadores de alimentos orgánicos a nivel mundial. Y en general, como decíamos, tanto en productos de la agricultura convencional como orgánica. En el tema orgánico, sabemos que los productos de exportación de nuestro continente más fuertes son el café, el cacao, frutas tropicales como banano, mango, piña, aguacate, entre otros. Tenemos también dentro de nuestra cartera de productos que ofrecemos al exterior, están frutas de climas templados como manzana, peras, uva, etc. Recordemos también que el Cono Sur tiene una producción muy importante de cereales, oleaginosas, orgánicas. Esto como principales rubros de exportación. Entonces, aquí, y gracias nuevamente por la consulta, tenemos el gran reto de los consumidores locales nuestros al interior de nuestros países de poder regresar a ver con más fuerza a esos productores orgánicos y demandar de ese esfuerzo, de esos. Sin embargo, presidente, mencionaste las economías más fuertes. ¿Cuáles son los factores que hacen que los Estados Unidos y de Europa, los que tienen la mayor parte del mercado mundial de orgánicos? ¿Y por qué razón Australia, por ejemplo, es el mayor productor mundial de orgánico por hectáreas que hacen para obtener estos títulos? Básicamente se trata de la sensibilización de los consumidores por los atributos de los productos orgánicos, como habíamos visto. Es decir, en economías más fuertes, donde el poder adquisitivo es mucho mayor inclusive, los consumidores tienen más facilidad, están más prestos a pagar por esa calidad, esos criterios orgánicos diferenciados, y tienen mayor afinidad respecto también a la salud, el ambiente. Como decíamos, todos estos atributos van asociados a un precio diferenciado. Generalmente son aquellos consumidores los que están dispuestos a pagar más por esa percepción de calidad diferenciada. Si bien es cierto, los consumidores de América Latina y el Caribe aún no demandan masivamente este tipo de productos, la concientización sobre la calidad, como decíamos, los
estos atributos orgánicos, el beneficio nutricional al cuerpo y el apego al respeto del ambiente, están haciendo que las ventas a lo interno vayan también modificando. Estamos viendo también crecimientos interesantes. Estoy muy seguro que en las cifras que podríamos revisar para los próximos años, esta tendencia de crecimiento en América Latina y el Caribe también vaya a estar reflejada respecto a cómo va esa tendencia a nivel mundial. Luego después, respecto a la pregunta de Australia, esto es muy interesante y vale la pena reflexionarlo desde varios puntos de vista. Si bien es cierto, es correcto afirmar que es el país con mayor superficie orgánica certificada, no necesariamente eso significa que sea el mayor productor o el de más importancia. En nuestra región, en América Latina y el Caribe, en el Cono Sur, por ejemplo, tenemos un caso muy parecido con Argentina. Es decir, si podemos por ahí comparar a Argentina y Australia, vemos que ambos países están en el top, en el ranking de los países con más superficie orgánica certificada, y es porque poseen enormes extensiones de pastizales, sobre todo destinadas a la producción de bovinos, de ovinos. Y es por eso que este tipo de producción consideramos que no podría, en este caso, compararse en términos de superficie con producciones intensivas como la hortícola, por ejemplo, o la semi-intensiva como la de los frutales, que tienen buenas tasas de producción, pero obviamente el hectareaje, la superficie destinada, es menor. Y como decías, hay países en nuestra región que están bastante desarrollados en el tema, como Argentina, que tiene la segunda mayor área mundial cultivada con orgánicos y tiene una ley específica, además de Chile, cuya producción parece crecer. ¿Qué hacen esos países que pueden ser ejemplo para toda la región? Sí, efectivamente tenemos dos buenos ejemplos en la región, en el Cono Sur, como se ha mencionado, Argentina, Chile. Sin embargo, vemos que hay países que están fortaleciendo su sistema nacional de control. Los países de Centroamérica tienen ya una normativa comunitaria orgánica que les permite también fortalecer, como decíamos, el sistema. Hay otros países que tienen normas que las han adaptado a las exigencias internacionales. Es el caso de Ecuador, por ejemplo. México está haciendo lo propio. Colombia, Perú. Sin embargo, es verdad, Argentina, además de ser un gran productor de cultivos extensivos, de valor industrial o de insumos para las cadenas productivas, como decíamos, cereales, oleaginosas, comparte con Chile estas características ambientales que destacan en la producción de frutales templados como cerezas, ciruelas, duraznos en general. ¿Qué tipo de ayuda y cooperación aporta CIAO para los países asociados para comercializar su producción? ¿Cuáles son los mayores desafíos, los retos que los países enfrentan en este tema de cooperación? Tenemos varios objetivos. Contribuir primero al desarrollo de la actividad orgánica en los países de las Américas y de su comercio, básicamente actuando como una instancia técnica de gestión del conocimiento y de socialización y la difusión de la información en materia de producción orgánica, así como también el fortalecimiento de las instituciones, la institucionalidad de las autoridades nacionales de control y de las autoridades nacionales de fomento. Hemos trabajado primero junto con todos nuestros técnicos de los Estados miembros en la elaboración de guías de buenas prácticas orgánicas hortícolas y frutícolas, así como también en este último año de pandemia, por ejemplo, nos hemos dedicado muchísimo a la capacitación, al intercambio de conocimientos, al trabajo, por ejemplo, de las auditorías remotas, puesto que no podíamos hacerlas físicas ya, sino virtuales, y todos estos retos de cómo mantener abastecida o viva la cadena de suministros de alimentos en nuestros países y en el mundo, no dejar de que se pare la exportación. Bueno, fueron retos importantes y yo debo reconocer y agradecer el trabajo de absolutamente todos los Estados miembros que hemos estado sin parar tampoco junto a nuestros agricultores para poder seguir proveyendo alimentos orgánicos a nuestras naciones y al mundo.
Los retos son La muchos, tra- mi estimada Katiusha. Sí, adelante, por favor. no, por favor. Muchas gracias. Mira, los retos son muchos porque tenemos, por ejemplo, el cambio climático, y aunque no lo queramos aceptar en esa magnitud, hay un cambio climático. Y junto a él hay una fa- fabulosa, si cabe el término, adaptación, resiliencia de los microorganismos, de los patógenos, para él. Y están moviéndose de piso climático en piso climático. Están adaptándose, están mutando, así como lo está haciendo SARS-CoV-2 también. Pasa lo mismo en la producción agrícola y más que nada en la producción orgánica. Y la gran diferencia entre la producción convencional y la producción orgánica es que en la producción convencional hay una serie de herramientas tecnológicas, claro que sí, son de síntesis químico y bueno, ese es otro discurso, otra discusión en todo caso, muy amplia, podríamos discutir muy a profundidad, pero en el caso de la producción orgánica, las herramientas tecnológicas son limitadas, pues no tenemos acceso a muchísimas de ellas y en países como los nuestros, en franja tropical, con 4 estaciones, con sol, con lluvia, con humedad, con hongos agresivos, entonces el trabajo se torna muchísimo más complejo. Tenemos el hecho, por ejemplo, de tener también rendimientos menores, hay que reconocerlo, versus una producción agrícola convencional. Y bueno, en contrapeso tenemos más atributos nutricionales, como habíamos dicho. En fin, son temas que podemos seguir debatiendo, pero un poco como para completar la idea. Y también un reto importante, mi estimada Katiusha, y a los amigos que nos acompañan en el programa de Agroamérica, los incentivos. Los incentivos de tanto de aquellos que vienen del sector público como del sector privado. ¿Cómo el sector público puede apoyar con los incentivos? Bueno, campañas de consumo, créditos blandos, apoyo técnico, acompañamiento, en fin, desde el sector privado, los consumidores consumiendo los productos, demandándolos, pagando un precio justo, en fin. El tema de una certificación, el reto de la producción orgánica es que hay un organismo de evaluación de la conformidad de tercera parte de por medio, es decir, entre el productor y el consumidor, aquel que de alguna manera vela y da el aval de que ese producto cumple con todos los criterios de producción orgánica. Eso eleva los costos de producción, obviamente. Y es otro de los retos. Pues por eso que eh, nosotros abogamos y de alguna manera uno de los retos como ya países miembros de nuestra organización, en algún momento comenzar a armonizar las normas. Las normas son muy dispersas. Los requisitos o las exigencias que nos piden los consumidores internacionales en Norteamérica son un tanto diferentes a los de la Unión Europea y son mucho más diferentes a los de, por ejemplo, países como Japón, Corea o algunos otros países también allá en Oriente Medio. Entonces, toda esta disparidad, si cabe el término, en la armonización, hace que los productores y la producción sea mucho más compleja. Hablemos del precio un poco. Sabemos que los precios de los orgánicos aún son altos para el consumidor mediano. ¿Cómo bajar los precios sin disminuir la renta de los productores, considerando que la mayoría de los productores de orgánicos son los pequeños, de la agricultura familiar, por ejemplo? Es una reflexión estupenda. Sin embargo, más allá de hablar del precio, yo invitaría gentilmente a reflexionar sobre la estructura de costos. ¿Cómo podemos nosotros apoyar a que esa estructura de costos sea más flexible, no sea tan fuerte, tan dura, tan alta? El costo de certificación, como habíamos dicho, en muchos países es significativo, o en todos los países es significativo. La falta de herramientas tecnológicas y de tenerlas, el costo de estos insumos para la producción agropecuaria es elevado también. Habíamos visto que los costos de los créditos, cuando estos hay, porque en algunos países no existen créditos destinados exclusivamente a la producción orgánica, entonces son créditos no blandos a tasas de interés muy altas.
y la falta de incentivos, más lo que decíamos hace un momento del cambio climático, la resiliencia de las plagas, la menor productividad. Entonces, todo esto incide en esa estructura de costos que en su momento también, lógicamente, incide en el precio. Entonces, pienso yo que deberíamos comenzar a atacar más en esta estructura para poder hacer de los productos orgánicos más asequibles a los consumidores. Sobre todo si hablamos de nuestras economías. Cuando decíamos, reflexionábamos en alguna de las consultas anteriores, que lógicamente los consumidores o los productores deseamos que se nos pague un precio diferencial ante tanto esfuerzo. Y claro, ahí viene en cambio el reto de la democratización del acceso de los alimentos, de estos alimentos seguros. Pues a simple vista no se ve muy justo que solo quien puede pagar un poco más por un alimento que es más sano, más nutritivo, igual de inocuo, pues tenga que ser para aquellas economías o consumidores que pueden pagarlo, y los que no podemos hacerlo, ¿por qué estaríamos pues, digamos, destinados al consumo de productos de otro tipo? Entonces, la situación es compleja, mira, no es fácil, pero yo te agradezco muchísimo, Katiusha, por este espacio para esta reflexión tan importante. Gracias. Ahora, presidente, para terminar, ¿hay algún ejemplo de cooperación en marcha que podemos hablar? ¿Y cómo es la cooperación en objetivos como la certificación para mercados internacionales, la adopción de nuevas tecnologías? Ahora tenemos dentro de CIAO un gran trabajo. Hemos elaborado nuestro plan estratégico para el fomento y control de la producción orgánica al 2030 en los países miembros de CIAO. Tuvimos un primer encuentro de autoridades, un encuentro internacional de autoridades competentes de fomento de nuestra organización, y con ello debo reconocer aquí el liderazgo de Argentina, el coliderazgo de Chile, Paraguay, Perú, quienes enfrentaron este reto de poder liderar ante el resto de países que también trabajaron, no solamente los que acabo de mencionar son los líderes, pero el resto de países han apoyado también al desarrollo de este plan estratégico. Entonces, en él tenemos nosotros retos importantísimos, como decíamos, el hecho de crear herramientas de todo tipo, fiscales, comerciales, financieras, que faciliten la competencia, la competitividad de la producción orgánica, estimular a la investigación. Esto es importante también, el desarrollo, la difusión, la transferencia de conocimientos, la adopción de estas tecnologías innovadoras. En todo caso, hemos hecho y tenemos muy buena relación, como ustedes pueden haber observado, con algunas de las organizaciones miembros que nos acompañaba, que las mencionaba hace un momento, con la Asociación Internacional de Inspectores Orgánicos, por sus siglas en inglés, y OIA. Hemos hecho varios webinares de intercambio de conocimiento para poder fortalecer la vigilancia y el control de la producción orgánica en medio de esta pandemia, con FIBL, que es el Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica. Tenemos este intercambio de data. Nosotros tenemos convenios con todos ellos, proveemos información de nuestros países, la cual es procesada, por ejemplo, por FIBL, y esta información nos permite a los tomadores de decisiones tener una luz mucho más clara por dónde ir. Con IFOAM, la Federación de Movimientos Internacional de Movimientos Orgánicos, también tenemos muchísimo acercamiento y afinidad, no solamente para el intercambio de conocimientos, sino también algunos de los países hemos sido reconocidos con la evolución de nuestras normativas dentro de la familia de IFOAM como equivalentes, y esto ha ayudado muchísimo a que los sistemas nacionales de control se vean fortalecidos. Asimismo, con Ecovalia, que es la Asociación de Valor Ecológico de España, tenemos muchísimo acercamiento para compartir, como decíamos, esta transferencia de tecnologías y este fortalecimiento de capacidades. Sin embargo, como decíamos, los retos son muchos, y ahora en una nueva normalidad seguramente tenemos que ser también resilientes, tenemos que adaptarnos al cambio y con ello seguir apoyando a nuestros productores, y a través de ellos logrando también suplir esa demanda mundial y local
de productos orgánicos, ecológicos o biológicos. Presidente, hay un trabajo de cooperación de ICA acá con Brasil también, ¿no? Sí, el IICA, como decíamos, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, a quien aprovecho en este momento para agradecer también profundamente a través de su Secretaría Técnica. Tenemos un marco de cooperación local ya con todos los países de las Américas que obviamente así lo requieran. A través de las oficinas locales, de las representaciones locales de IICA, trabajamos con los países. Con Brasil tenemos un gran reto. Brasil ha sido elegido como la sede de nuestra próxima asamblea, la 12ª asamblea. Tuvo que haberse hecho el año pasado, por motivos de pandemia, obviamente no pudimos hacerlo. Este año es un año también de retos, seguramente lo hagamos de manera virtual, pero en su momento vamos a estar presentes en Brasil también, físicamente, porque estamos presentes como ahora virtualmente, pero físicamente también para tener una estrecha relación con los productores y apoyar de manera más profunda también. Muchas gracias por toda la información, Rommel Betancourt, presidente de CIAO. Muchísimas gracias nuevamente a ti, Katiusha, y a todos los hermanos allá en la República de Brasil. Un saludo cordial y efusivo nuevamente desde la mitad del mundo. Acá estamos en Quito, Ecuador. Parecería que estamos en el trópico a 2.850 metros de altura, en pleno corazón de los Andes, en una mañana lluviosa, fría, pero el corazón siempre va a estar cálido para vernos con ustedes. Gracias. E no Agroamérica de hoje, o assunto foi o aumento do consumo de produtos orgânicos e a importância da certificação desse tipo de cultivo na América Latina e no Caribe, com destaque também para o papel da cooperação internacional. Você pode rever este programa e também outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Continue com a programação do AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. Obrigada pela companhia. A gente se vê.